Buenas tardes. El día de hoy vamos a empezar el tercer tópico, es decir, nosotros vamos a analizar cuál es el objeto de la acción de inconstitucionalidad. Pues bien, vamos a remontarnos un poco a algunas clases tanto de amparo como de derecho constitucional. Como bien sabemos, la Constitución es el máximo ordenamiento de una nación. Regularmente se divide en parte orgánica, parte dogmática. Nosotros nos interesa lo que es la parte orgánica, es decir, cómo el mismo Estado se establece. Pues bien, muchas veces olvidamos y le damos otros nombres a temas fundamentales. Nosotros vamos a encontrar algo que se llama los medios de control constitucional. Pues bien, en el tópico anterior vimos cómo la Suprema Corte es la que se encarga de esta figura que es la acción de inconstitucionalidad, que vemos en el antecedente se positivizó, es decir, lo llevamos a la norma en el año de 1994. Siempre se ha tenido algunas dudas entre si el amparo es un juicio, es un recurso, pues la Suprema Corte lo ha determinado que no, que el amparo es un medio de control constitucional. Es decir, esto nos servirá a nosotros ¿para qué? Para ver si el juzgador en pleno de jurisdicción ha realizado, apegado a la Constitución, un fallo o una sentencia. Pues bien, nosotros vamos a ver aquí que este es el objeto de la acción de inconstitucionalidad. ¿Cuál es el objeto? El que hace las normas se encuentre supeditado a la misma Constitución. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona, el órgano legislativo, camaral, uni o bicameral, estén apegados a lo establecido en las facultades, ¿sí? Un principio general para la persona que está en poder. Pues bien, ese es el objeto de la acción de inconstitucionalidad. ¿Qué quiere decir esto? El que el acto legislativo esté dentro de los parámetros de la misma Constitución. Esto nosotros lo vamos a conocer como la tropicalización o la adecuación de la norma. Bien, ¿cuáles son las normas que nosotros podemos impugnar mediante la acción de inconstitucionalidad? Vamos a ver, en los videos anteriores vimos que la acción de inconstitucionalidad sirve cuando una norma no está pegada a la Constitución. Pues vamos a empezar. Lo primero es que vamos a hacer una interpretación reproductora. ¿Por qué una interpretación reproductora? Sencillo. La legislación nos dice que serán cuestiones de acción inconstitucionalidad todo lo no previsto en la controversia. Es aquí donde viene nuestra interpretación reproductora. ¿Por qué? Pues bien, el tratado internacional es impugnable a través de la acción de inconstitucionalidad. Recordemos que el tratado internacional es aquel que viene del jus cogens. El jus cogens es la costumbre internacional, pues en el jus cogens el representante de suscribir tratados internacionales es el Ejecutivo Federal. El Ejecutivo Federal ocupa el apoyo, ¿sí? O la ratificación del Senado. Pues cuando hacemos esos pasos y ese tratado internacional no está adecuado, tropicalizado a nuestra Constitución, es cuando se podrá plantear una acción de inconstitucionalidad contra tratados internacionales. Segundo, leyes federales. Recuerden que nosotros somos una nación de estados federales, pero bajo un régimen unido, ¿sí? Es por ello que nosotros, con fundamento en el 124 de la Constitución, nos establece que todo lo que no es facultad exclusiva de la Federación lo podrán realizar los estados. Vamos a dar un ejemplo. Recordemos que anteriormente teníamos por cada estado códigos procesales penales. El día de hoy que tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales. A estas se les llaman leyes federales. Pues bien, las leyes federales son las que emite el Congreso de la Unión, Cámara Alta, Cámara Baja, dependiendo de las facultades que ven en el 71, 72 y 73 de la Constitución. Por regla general, lo segundo que nosotros podemos impugnar mediante la acción de inconstitucionalidad son las leyes federales. Bien, con el mismo 124 de la Constitución y el 115 nos habla de la autonomía estatal. ¿Esto qué nos quiere decir? Que los estados tienen las facultades de crear sus propias constituciones, leyes. A ellos se les conoce como congresos locales. Pues bien,
Cuando un Congreso local realice una norma dentro de sus facultades y ésta invada esferas jurídicas federales o vaya en contra de la Constitución, podríamos plantear una acción de inconstitucionalidad contra los congresos locales o contra las leyes que ellos hayan emanado. Tenemos dos claros ejemplos. El primero era el arraigo, el cual en muchos códigos de procedimientos penales se establecía el arraigo. ¿Sí? La Corte determinó que era inconstitucional que los estados lo tuvieran y se les quitó esa facultad. Segundo, fue la acción cuando los estados tipificaron dentro de su legislación penal lo que era la trata de personas. Ahí hubo una invasión de esfera jurídica porque eso era materia federal. Entonces vemos cómo, mediante una acción de inconstitucionalidad, se planteó estos dos legislaciones o esas positivaciones que hicieron los estados. La siguiente norma contra la que nosotros podemos plantear una acción de inconstitucionalidad es lo que antes era el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, la Asamblea, ¿sí? Y sobre todo los alcaldes, que es el nuevo régimen que ellos tienen. De igual manera, cuando un reglamento federal vaya en contra de la Constitución, lo podemos plantear. Siguiendo en este orden de idea, los reglamentos locales, ¿sí? Y recuerden que tenemos algunas facultades del Ejecutivo, como lo que son los decretos, los acuerdos. Estos mismos, aun siendo facultades únicas del Ejecutivo Federal, cuando contravengan la Constitución, podríamos plantearla. Bien, les repito, esta interpretación nosotros la vamos a encontrar en base a la reglamentaria del artículo 105, ¿sí? En su artículo 19, donde a contrario census nos dice lo que nosotros no podemos llevar en controversia constitucional, lo cual se verá plantear en acción de inconstitucionalidad. En la siguiente cápsula nosotros analizaremos lo que es la controversia, ahorita estamos en la acción. ¿Cómo y quiénes son los que pueden ejercer una acción de inconstitucionalidad? Es decir, ¿quiénes pueden reclamar que el proceso legislativo estuvo mal hecho? Pues bien, el primero pues va a ser el Ejecutivo Federal, pero él no lo puede hacer por motu propio. Él lo tiene que hacer por medio del consejero jurídico del gobierno. Y él solamente puede solicitar la acción de inconstitucionalidad de las leyes, reglamentos de carácter federal, ¿sí? Y de las leyes que emitan los congresos locales. Siguiente, ¿quién más tiene esta posibilidad? Fácil, es el fiscal general de la República. Recordemos que ya le quitamos el nombre de procurador, ahora son fiscales, ¿sí? Este va a hacer acción de inconstitucionalidad contra todas las normas penales. Recordemos que esto se conoce en el derecho ejecutivo, lo vamos a conocer como la política criminal, es decir, qué delitos tipificamos, le quitamos, les aumentamos penas. Alguno de ellos pues es el de la trata de personas, secuestros, son todos ellos. También es contra las leyes federales, contra las leyes locales, ¿sí? Y contra las administrativas cuando afecten su autonomía como fiscalía. Siguiente, la Cámara de Diputados, pero esta requiere el 33% de sus participantes, es decir, el 33% de los 500 para ellos poder impugnar mediante acción de inconstitucionalidad lo que son las leyes federales. Obviamente las leyes federales que emita pues el Senado, porque ellos no pueden impugnar las mismas que ellos, regla general del derecho. Siguiente, la Cámara de Senadores puede impugnar o son legitimados con igual el 33% de sus 300, recordemos que estos son menos, con sus 128, disculpen, ya que estos son menos. Bien, ellos que pueden solicitar la impugnación de leyes federales y de los mismos tratados internacionales, ya que recuerden que es una de sus facultades, ¿sí? Siguiente, los mismos órganos legislativos, es decir, los congresos estatales, Congreso de Sonora, Congreso de Sinaloa, tienen la posibilidad de ellos de impugnar leyes federales, ¿sí? O contra las leyes que ellos mismos hayan realizado otros estados. De igual manera ocupamos lo que es el 33%
de los congresos locales. Recordemos que esta es más diferente, ya que en los congresos locales el número de diputados se da por el número de habitantes y por los distritos electorales que ellos vayan teniendo. Pues bien, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o de la Ciudad de México es el órgano legislativo, tiene las mismas facultades que los órganos legislativos estatales, ¿sí? ¿Quiénes más pueden impugnar una materia o una ley que consideren inconstitucional? Pues recordemos que son los partidos políticos. Nada más que aquí nosotros tenemos que hacer una acotación. Con fundamento en el 99 de la Constitución, recordemos que el derecho electoral es una rama que no se encuentra supeditada por Suprema Corte y se encuentra en la lateral. Pues bien, los partidos políticos que tengan un registro ante el INE, ante la institución electoral administrativa, son los que pueden solicitar la impugnación de leyes inconstitucionales, locales, federales, pero solamente del ámbito electoral. Así como el fiscal solamente puede ser de leyes penales, los partidos políticos solamente van a ser sobre leyes que tengan que ver el derecho político electoral. ¿Sí? Siguiente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Recordemos que su autonomía nace desde 1990. Pues bien, cuando México suscribe un tratado internacional, cuando haya leyes de carácter federal, cuando el Ejecutivo Federal realice un decreto, así cuando el Senado, cualquier acción que esté fuera de sus competencias o que violente derechos humanos, ¿sí? Así como los órganos locales, pues será la misma Comisión de los Derechos Humanos la que denuncie o plantee la acción de inconstitucionalidad por las leyes o por los actos que ellos mismos vayan a realizar. De igual manera, nosotros aquí vamos a ver cómo la Constitución se ha ido modificando. Recordemos que en el numeral 6 de nuestra Constitución, pues viene una nueva figura o una nueva institución, la cual se encarga de las cuestiones laborales. ¿Esto qué quiere decir? Pues bien, todo el instituto que se encargue de las cuestiones laborales, así como de datos personales, pueden ellos llegar a tener una acción de inconstitucionalidad. Recordemos que aquí nosotros nos vamos a regir por la regla ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición. Pues bien, cuando alguna norma contravenga este proceso ARCO, que viene de los habeas data es cuando nosotros podríamos realizar. Bien, ¿cuándo procede las acciones de inconstitucionalidad? Pues bien, las acciones de inconstitucionalidad van a proceder cuando no sea controversia constitucional. Esta es una interpretación. Si bien el plan de estudios a nosotros nos habla de las improcedencias constitucionales, las improcedencias legales, así como del sobreseimiento, la interpretación correcta es que se siguen las reglas generales del derecho, mas no existen. ¿Por qué no existe? Porque a final de cuentas, la Suprema Corte nos dirá, esta norma es constitucional o esta norma es inconstitucional, ¿sí? Es por ello que lo que es la improcedencia, el sobreseimiento, no van a existir dentro de la acción planteada. Sería todo por nuestra parte. Si tienen alguna duda, estamos a la orden y esperamos sus comentarios. Muchas gracias.